Bienvenidos una vez más a mi canal, el lugar donde analizamos cada detalle, cada mirada y cada suspiro de nuestras telenovelas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama que ha sacudido Turquía y que, estoy segura, también los ha atrapado a ustedes, Amor traicionado, o Aldatmak, como se conoce en su idioma original. Pero no solo vamos a hablar de la serie en general, no. Hoy vamos a centrarnos en el impacto que ha tenido nuestro querido Engin Akyurek, aunque no lo crean, no está actuando en ella. Sí, lo escucharon bien. El título de este vídeo promete una revelación que quizás no se esperaban y, créanme, no los voy a decepcionar. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis, noticias y chismes sobre el mundo de las telenovelas turcas. Y por supuesto, déjenme sus comentarios, opiniones y teorías en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora sí, vamos al lío. Amor traicionado es una serie que ha conquistado al público por su trama llena de intrigas, secretos y, por supuesto, traiciones. La historia gira en torno a Güzide Yenersoy, una respetada jueza de familia, interpretada magistralmente por Bade Percin, que descubre que su vida aparentemente perfecta es una completa mentira. Su esposo Tark, un abogado exitoso, la ha estado engañando durante años con otra mujer. A partir de este descubrimiento, la vida de Güzide da un giro de 180 grados y se ve obligada a enfrentarse a una serie de verdades dolorosas que la llevarán a cuestionar todo lo que creía saber sobre su familia y su matrimonio. La serie ha tenido un éxito arrollador en Turquía, no solo por su trama adictiva, sino también por las actuaciones impecables de su elenco. Bade Percin, como siempre, se roba el show con su interpretación llena de matices y emociones. Sus compañeros de reparto Mustafa Gurlu y Erkan Kesal también hacen un trabajo excelente, dando vida a personajes complejos y llenos de secretos. Pero, ¿qué tiene que ver Engin Akyurek con todo esto? Aquí es donde viene la revelación que les prometí. Engin Akyurek no aparece físicamente en la serie, no interpreta a ningún personaje, pero su presencia se siente y vaya que se siente. ¿Cómo es posible? Bueno, la respuesta es simple, el impacto que ha tenido Engin Akyurek en la industria de las telenovelas turcas es tan grande, su talento es tan innegable, que ha influido en la forma en que se escriben, se dirigen y se actúan las series actuales. Su huella es profunda y aunque no veamos su rostro en la pantalla de Amor traicionado, su espíritu creativo está presente. Piénsenlo por un momento. ¿Cuántas veces hemos visto personajes masculinos en las telenovelas turcas que se asemejan al arquetipo que Engin Akyurek ha definido a lo largo de su carrera? Hombres sensibles, inteligentes, apasionados, pero también atormentados por un pasado que los persigue. Hombres que aman con intensidad, que luchan por sus ideales y que no temen mostrar sus emociones. Este arquetipo, lejos de ser una simple repetición, ha calado hondo en el imaginario colectivo y se ha convertido en un referente para la creación de personajes masculinos complejos y multifacéticos. La industria, consciente del éxito de esta fórmula, la replica, la adapta y la reinventa, pero siempre con un eco de la originalidad que Engin Akyurek imprimió a sus interpretaciones. Engin Akyurek, con sus personajes icónicos en series como Fatma Gul, Kara Para Aşk y Olene Kadar, ha redefinido el concepto del galán turco. Ya no basta con ser guapo y tener abdominales de acero. Ahora el público exige personajes con profundidad, con conflictos internos, con una historia que contar. Y Engin Akyurek ha demostrado ser un maestro en dar vida a este tipo de personajes. Él ha demostrado que la verdadera belleza reside en la complejidad, en la capacidad de transmitir emociones genuinas y en la habilidad de conectar con el espectador a un nivel íntimo. Su legado no se limita a su atractivo físico, sino que se extiende a la construcción de personajes memorables que trascienden la pantalla y se quedan grabados en la memoria del público. En Amor traicionado podemos ver la influencia de Engin Akyurek en varios aspectos. Primero, en la complejidad de los personajes masculinos. Tark, el esposo infiel de Güzide, no es simplemente un villano unidimensional. Tiene sus propias motivaciones, sus propios traumas y sus propios miedos. Es un personaje contradictorio, capaz de amar y odiar, de ser generoso y egoísta al mismo tiempo. Esta complejidad, esta ambigüedad moral, es algo que hemos visto en muchos de los personajes interpretados por Engin Akyurek. Recordemos a Kerim İlgaz en Fatma Gul, un hombre atormentado por su pasado que lucha por redimirse y encontrar el amor verdadero.
O a Omer Demir en Cara para Ask, un policía incorruptible que se ve obligado a tomar decisiones difíciles en nombre de la justicia y del amor. Estos personajes, al igual que Tark en Amor Traicionado, no son ni completamente buenos ni completamente malos, sino seres humanos imperfectos que luchan por encontrar su camino en un mundo lleno de desafíos. Segundo, en la importancia de la historia de fondo de los personajes. En Amor Traicionado, se dedican varios capítulos a explorar el pasado de Guzide, de Tark y de los demás personajes principales. Se nos muestran sus traumas infantiles, sus relaciones familiares complicadas y las experiencias que los han moldeado en lo que son hoy. Esta exploración profunda de la historia de los personajes es algo que también hemos visto en muchas de las series protagonizadas por Engina Kurek. Él siempre ha insistido en la importancia de comprender la motivación detrás de las acciones de un personaje. Él comprende que el pasado es la clave para entender el presente y que las heridas de la infancia pueden marcar el rumbo de una vida entera. Por eso, en sus interpretaciones, siempre busca conectar con la esencia del personaje y transmitir al público la complejidad de su historia personal. Tercero, en la importancia de las emociones. Amor Traicionado es una serie que no tiene miedo de mostrar las emociones a flor de piel. Los personajes lloran, ríen, se enojan, se frustran, se aman y se odian con una intensidad arrolladora. Esta honestidad emocional, esta vulnerabilidad, es algo que también hemos visto en muchas de las interpretaciones de Engina Kurek. Él siempre ha sido un actor que no teme mostrar sus emociones, que no teme conectar con el público a un nivel profundo y personal. Su capacidad para transmitir sentimientos a través de su mirada, de sus gestos y de su voz es inigualable. Él sabe que las emociones son el lenguaje universal que une a las personas y que la autenticidad es la clave para conectar con el público. Más allá de los elementos mencionados, la influencia de Engina Kurek se extiende a la narrativa general de Amor Traicionado. La serie se atreve a explorar temas complejos como la infidelidad, el divorcio, la violencia doméstica y la lucha por la igualdad de género. Estos temas, que han sido recurrentes en las series protagonizadas por Engina Kurek, reflejan una preocupación por los problemas sociales y una voluntad de generar debate y reflexión en el público. Su trabajo no se limita al entretenimiento, sino que busca generar un impacto positivo en la sociedad y promover valores como la justicia, la solidaridad y el respeto. Podríamos decir que Engina Kurek ha creado un estándar de oro en las telenovelas turcas. Ha elevado el listón para los actores, los escritores y los directores. Ha demostrado que el público quiere historias inteligentes, complejas y emocionales. Y Amor Traicionado es un claro ejemplo de cómo este estándar de oro se está aplicando en la actualidad. La serie no se conforma con clichés y fórmulas predecibles, sino que busca ofrecer una experiencia innovadora y enriquecedora para el espectador. La calidad de la producción, la profundidad de los personajes y la complejidad de la trama son un reflejo del alto nivel de exigencia que Engina Kurek ha impuesto a la industria. Es cierto que Engina Kurek no está actuando directamente en Amor Traicionado, pero su influencia se siente en cada escena, en cada diálogo y en cada personaje. Su legado como uno de los actores más talentosos y respetados de Turquía es innegable, y su impacto en la industria de las telenovelas es incuestionable. Él ha transformado la forma en que se conciben y se producen las series turcas y ha inspirado a una nueva generación de actores y directores. Su visión creativa y su compromiso con la excelencia han dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Y ahora, después de esta revelación, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo conmigo en que la influencia de Engina Kurek se siente en Amor Traicionado? ¿Han notado similitudes entre los personajes de esta serie y los personajes que ha interpretado Engina Kurek en el pasado? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Quiero saber si ustedes también ven esa sombra de Engina Kurek en la serie, si sienten que su presencia se manifiesta a través de los personajes, de la narrativa y de la atmósfera general de la producción. Sus opiniones son muy importantes para mí, así que no duden en compartir sus pensamientos y teorías. Para resumir, hoy hemos hablado de la serie Amor Traicionado, y del impacto que ha tenido Engina Kurek en ella, aunque no esté actuando en ella directamente. Hemos visto cómo su legado como actor ha influido en la forma en que se escriben, se dirigen y se actúan las series actuales, y cómo su estándar de oro se está aplicando en producciones como Amor Traicionado. Hemos explorado las diferentes maneras en que su influencia se manifiesta en la serie, desde la complejidad de los personajes hasta la importancia de las emociones y la profundidad de la narrativa. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo.
Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta pequeña revelación. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo, me encanta leerlos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y compartiendo mi pasión por las telenovelas turcas. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis, noticias y chismes sobre el mundo de las telenovelas turcas. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. No se pierdan mi próximo vídeo, donde analizaremos la evolución de los personajes femeninos en las series turcas y cómo han desafiado los estereotipos tradicionales. Los espero.